Pues hola mi gente de Piapa, hoy estamos desde Mexicali, la capital de Baja California, en México, entrevistando a un atleta internacional y no precisamente de judo. Hoy vamos a estar con Aremi Fuentes de Arterofilia. ¿Cómo estamos, Aremi? Hola Eli, un gusto estar aquí contigo en esta plática muy amena. Qué bueno, qué gusto me da que hayas aceptado la entrevista y eres un atleta muy importante aquí en México, ya que ostentas medallas en todas las ediciones internacionales que desarrolla el deporte, como Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Olimpiadas, incluyendo Olímpicos juveniles. Juveniles y elite. Y el Así es, ha sido una carrera deportiva muy larga, de mucho compromiso, porque sí necesitas mucho compromiso y también mucha pasión. Y es lo que me ha llevado pues a lograr todos estos, eh, pues hacer realidad todos estos compromisos, pues de la mano de un gran equipo multidisciplinario que me ha rodeado durante años. Así es, Aremi. Y yo sigo tu carrera deportiva desde hace mucho tiempo. Los Juegos Olímpicos del 2020 fueron para ti un escalón importante en tu carrera deportiva y es a lo que ambiciona todo atleta. En este caso, estuvo amenazado esos Juegos Olímpicos por la pandemia. Cuéntanos cómo llegabas tú a la pandemia, cómo tú llegabas a esos Juegos Olímpicos en pandemia y cómo fue que te benefició la pandemia a ti. Bueno, sí fue una clasificación muy interesante en la halterofilia porque era la primera vez que se clasificaba por nombre y apellido, y realmente fue muy complicado porque también no solo por nombre sino también se clasificaba por puntos, y eso conllevaba a que teníamos que competir realmente en múltiples eventos. Fue muy desgastante físicamente, lo que la pandemia en su momento también complicó la situación porque bueno, estuve bajo estrés. Yo vivo en Mexicali y el estar lejos de mi familia también le agregó mucho estrés a mi preparación. El saber que era un virus nuevo, no sabía realmente lo que le pasaba a las personas. Ya con el tiempo pues se hicieron estudios y pues se vio que eran complicaciones ya respiratorias, pero eso sí me mantuvo muy preocupada. También a raíz del tipo de clasificación estuvo realmente el ciclo lleno de lesiones en mi caso, que también amenazaron la clasificación a Tokio. Fue una de las del estrés más grandes que he vivido en toda mi vida, y que gracias a Dios pues sí se logró la clasificación, pero sí no tuve una preparación como realmente me hubiese gustado, a raíz de que también en ese momento no fui tan madura para escuchar a mi cuerpo en ese momento, eh, darle su tiempo como se debió para procesar ciertas lesiones, y eso conllevó a que para Juegos Olímpicos prácticamente nada más tuve 3 meses para prepararme. Quiere decir que fuiste a Juegos Olímpicos ya lastimada. Así es, iba recuperándome apenas de una lesión, tuve 2 desgarres en los isquiotibiales, Ajá. y eso me impidió que desde marzo del 2020 hasta por ahí de agosto empecé a entrenar. Entonces tuve mucho tiempo, muchos meses parada. Y realmente la halterofilia lo que más utiliza son las piernas, y eso fue lo que tenía afectado en ese momento. La pandemia me ayudó, aunque suena algo feo, me ayudó a recuperarme, a tener más tiempo para poder prepararme. Y aún así realmente que sí me faltó tiempo, pero no me quejo porque a veces uno como atleta se prepara súper fuerte y en la competencia pues las expectativas se cumplen, se supone que las tienes que cumplir en dependencia de cómo te preparas, y a veces las cosas no salen como realmente lo piensas. Y en este caso, pues con esa poca preparación que tuve, las cosas salieron para bien. El resultado salió gracias a Dios. Te hago esta pregunta, Aremi, porque muchas veces las personas somos muy dados a juzgar al atleta, pero no sabemos las interioridades de cada atleta, ni qué pasó en ese ciclo, ni todos los contratiempos que hubo. Y las pesas, hay otros deportes en los que tú puedes jugar y trabajar con lo que es la destreza, la agilidad, la experiencia.
pero las pesas, como dice tu entrenador actual, el disco de pesa todos los días pesa lo mismo. Ahí no hay manera de jugar ni de engañarlo. Entonces es muy difícil para un pesista ir a unos juegos tan complicados y encima de eso lastimada de las piernas, que es lo más importante, una de las partes importantes en las pesas. Yo en ese tiempo, bueno, hasta la fecha tengo el gusto de trabajar con Rolando Crespo, un psicólogo deportivo cubano, que he trabajado con él desde el 2015. Yo sabía que físicamente para los Juegos Olímpicos de Tokio no iba a llegar al 100%, eso estaba súper consciente, pero sí sabía que la parte mental íbamos a estar parejas todas. Entonces me dediqué 100% a meterle power a mis entrenamientos, pero sí en la parte mental. Creo que fue una de las preparaciones que, créeme que todos los días trabajaba esa parte de la fortaleza mental, de el seguir creyendo en uno mismo, porque eso es lo que más se viene abajo cuando tus condiciones no están al 100%. Y me ayudó muchísimo Crespo, hasta la fecha sigo trabajando con él, porque se me hace un excelente psicólogo, como me ha ido pues encaminando en todo esto, y hasta la fecha pues me ha dado buen resultado. Hiciste 108 y 137, que fue lo que te dio tu medalla de bronce. Hay un momento en el que tú estás esperando que la coreana haga su levantamiento, y cuéntame qué pensaste en ese momento que dependía de ese levantamiento para tú adjudicarte tu medalla de bronce. Así es, la coreana, yo hago mi último levantamiento y la coreana tenía 3 intentos para poder arrebatarme esa medalla, y lo único que pensaba en cada intento que ella hacía, porque el primero lo fallaba, el primero le dieron nulo el levantamiento, el segundo lo falló, y en el tercero lo único que pensé fue, bueno, que gane la mejor. Wow. Esa pregunta siempre me la hacen porque pues cualquiera pensaría de que típico del ritual mexicano, ¿no? Del changuito, de que se le caigan las pesas, y realmente en ese momento, como te digo, trabajé la parte emocional tan intenso que nunca se me vino algo negativo en la cabeza para la chica de Cora, al contrario. Mi pensamiento siempre fue, si lo levanta, qué bien, que trabajó, y porque por algo estamos todos aquí, ¿no? Exacto. Y que el que más levante, pues el que gana. En ese momento, pues lo único que pasó por mi cabeza es, pues, si lo levanta bien, muchas felicidades, pero nunca pasó por mi mente algo negativo hacia él. Oye, eso habla mucho de tu calidad humana, porque yo estaba de madrugada siguiendo tu competencia y estaba revolcada en la cama, que se le caiga, que se le caiga. Y eso me hace sentir mal ahora, porque entonces o yo soy muy mala persona o tú tienes una calidad humana acá. Pero qué bueno que pienses así, qué bueno que la competencia para ti es una competencia limpia, y que gane la mejor, y Diosito sabe quién trabajó y quién se lo merece. Así es, por algo ella estaba también en esos Juegos Olímpicos buscando esa medalla que yo obtuve. Así es. Aremi, te alejaste un tiempo de las pesas, bastante. Mucho. Cuéntanos de ese proceso, ¿cómo lo viviste? Así es, fue un proceso largo, muy complejo para mí. Después de Tokio vinieron una serie de lesiones en mi carrera deportiva, aún más grandes, que de hecho una de ellas pues fue que entré en un salón de operaciones a raíz de una competencia que tuve en San Luis Potosí. Fue un campeonato nacional de primera fuerza, recuerdo muy bien, y yo en ese momento con 106 kilogramos de arranque, pues con eso pues obtenía primer lugar. Yo caigo, desplazo, y en ese momento de desplazamiento había mucha magnesia en la plataforma, y yo me abrí literal como si fuera una bailarina con las pesas arriba, y lo sostuve, y hasta el momento digo cómo fue que hice eso, pero fue parte de la adrenalina de la competencia, ¿no? Y lo importante era salvar el peso. Era salvar el peso en ese momento, pero eso fue la gota que derramó el vaso, porque yo ya venía resentida de la rodilla izquierda. Ajá. De hecho, recuerdo muy bien que aquí entre nos te cuento que días antes de ese evento yo estaba llorando en el gimnasio, que no quería ir. ¿Por qué? Porque era tanto la molestia que yo tenía en la rodilla que me sentía mal conmigo misma. Dije, ¿cómo voy a ir a competir con estos dolores? ¿Cómo voy a soportar
estas sensaciones si voy a una competencia importante. Para mí todas las competencias son importantes, sea pequeña, grande, son muy comprometida con lo que hago. Y en ese momento no quería ir. Recuerdo muy bien que platiqué con todo mi equipo y pues a veces, fíjate que cometemos el error como atletas, el nunca pensar en nosotros mismos, nuestro bienestar, y pensamos más en el bienestar de tu entrenador en ese momento, de terceras personas, y tristemente nosotros también hacemos que las personas nos vean como robots, que podemos con lesiones y demás, ¿no? Y pues la sorpresa fue que regresando de ese campeonato sufrí una serie de secuelas. Estuve casi un año con esas molestias hasta que se llegó el día, en diciembre del 2022 me operan. Okay. ¿Cuál era tu diagnóstico para ese entonces? Para ese entonces de cirugía me hicieron varias varios procedimientos en la misma cirugía. Fue que mi tendón del cuádriceps me estaba autorrompiendo el ligamento con una calcificación muy grande. Okay. Me hicieron unas microperforaciones en el hueso porque no había mucho flujo sanguíneo y con radiofrecuencia estaba fisurado mi cartílago. Okay. Esos fueron los procedimientos que me hicieron en ese momento y créeme que después de eso intento clasificar a París. Ajá. Y pues como todo atleta a veces tienes que violar procesos, eso hasta el alto rendimiento de la mano de los doctores. Créeme que ese proceso no lo disfruté para nada. Ajá. Pero tenía los deseos. El deseo es lo que más me llevaba a seguir insistiendo que podía clasificar a París. En el último clasificatorio quedé en el lugar 14 y ocupaba estar en el lugar 11 del mundo para poder clasificar a París. No se logró. Yes. Quise intentarlo en un último clasificatorio y lo más triste es que me fui en blanco en ese evento. Wow. El primer evento en el que me voy en blanco, que fue literal lo que a mí me frustró y entré en depresión. De hecho, claro. Cuando llego de ese evento, créeme que me salí de las pesas, dije, no ¿sabes más. qué? Me voy a retirar, voy a tirar la toalla. Quise alejarme de esto porque a mí la halterofilia me apasiona y ya era algo que no estaba disfrutando, no disfrutaba absolutamente nada. El llegar al gimnasio ya yo mismo me rechazaba. Okay. Decía, no eres la misma de antes, todo el mundo te gana, porque realmente todo el mundo me ganaba. ¿Sí? Cuando estaba recuperándome de la cirugía. Y me dediqué a hacer un poco de labor social. Ajá. En mi tierra natal, Chiapas. Fui a muchas escuelas a dar pláticas motivacionales, a contar mi historia como deportista. Y créeme que en un abrir y cerrar de ojos, en eso me llevé aproximadamente 8 meses haciendo eso. Y también ampliando haciendo otras actividades que siempre había querido hacer. Y cuando menos pensé, un entrenador me habló y me dice, ¿por qué no te empiezas a desentrenar? Y dije, bueno, es muy buena idea. Empecé a hacer otras cosas y al mismo tiempo me estaba desentrenando. Y ya en diciembre fue algo mágico. Yo creo que fue una señal. Yo todos los días, de verdad, yo soy muy religiosa. Yo todos los días en las noches le pedía a Dios, por favor, dame una señal si ya me retiro, anuncio mi retiro a nivel nacional o sigo en esto. Pero algo me decía a mí, aún todavía no has terminado. Algo por dentro me decía, Aremi, todavía no tires la toalla, pero algo también, la otra parte de la moneda, me decía, ya tira todo así por la borda. Y recuerdo muy bien que de la nada ya no me dolía nada. ¿De veras? Ya no me dolía nada, entrenaba diferente, me empezaba a gustar. Ya ese rechazo que yo le hacía al gimnasio, no, era una motivación para mí y quiero seguir. Pero la sorpresa es que como yo me alejé tanto tiempo de la halterofilia, no tenía apoyos. Ajá. Ya no había apoyos. Obviamente que lo malo del deporte, que sí es cruel, es que ya no tienen resultado. Ya los directivos, patrocinios y demás se alejan de ti, ya no creen en ti. Y en ese momento era muy difícil para mí. Dije, ¿cómo le voy a hacer ahora? O sea, para regresar no tenía entrenador. En ese momento dije, ¿será que si hablo con las instituciones que yo representaba, me vuelven a apoyar? ¿Volverán a creer en mí? Era la pregunta
que yo me hacía dentro de mí, dudaba, ¿no? De, ¿doy el paso o no lo doy? O sea, ¿qué va a pasar? Cuando estaba en duda de que qué iba a pasar, dije, pues vamos a hablar con los directivos y les voy a decir que Aremi va a regresar. En ese momento, hablo con el entrenador que me estaba ayudando, porque realmente él no cobraba ni por entrenarme. Él era un entrenador que estaba en Chiapas entrenando a muchachos y me hizo el favor de ayudarme a desentranar. Y le dije, ¿sabe qué? Voy a viajar a Mexicali, voy a hablar con los directivos. Por favor, ayúdenme a mandarme entrenamiento, porque no tenía nada. Okay. Cuando llego a Mexicali, le digo a los directivos, voy a regresar nuevamente al ciclo olímpico de Los Ángeles. Wow. Y cuando me escuchan me dicen, ¿estás segura? Y le digo, sí, estoy segura. ¿Estás recuperada? ¿Cómo te sientes? Le digo, no, pues me siento súper bien. Ya las lesiones ya las dejé atrás, pero si ocupo el apoyo de un entrenador. En ese momento le hablo a esa persona que me está ayudando, ¿me puedes ayudar a entrenar? ¿Te puedes venir para acá a Mexicali? Yo viendo la gestión logística para pues empezar un ciclo pues bien, ¿no? Armado y demás. Ya con la parte de fisioterapeuta pues ya lo tenía, el psicólogo pues también, pero lo importante que es el entrenador no lo tenía. Pasaron de diciembre a febrero y no se concreta nada con el entrenador. Él se va a Estados Unidos y pues yo me quedo realmente sola otra vez. Y me empieza a mandar entrenamientos hacia distancia y digo, no, esto no va a funcionar. Llega una convocatoria, me notifican que había una competencia en mayo y digo, ¿qué hago? No tengo entrenador, no, estoy sola desde hace meses. Y la halterofilia es muy importante tener un entrenador porque es un deporte que pues es de alto impacto, de mucho de es muy visual y las cuestiones técnicas pues sí tienes que tener ahí a un lado, porque aunque tengas maestría deportiva hay errores que no lo percibes por manías que uno agarra, ¿no? Con los años. Y me muevo y le escribo al director actual, cambia de director aquí en México en la CONADE, y le escribo al director Rommel Pacheco y le cuento parte de mi historia, lo que había pasado. Es verdad que cuando yo me lesiono, todos los apoyos pues se volvieron nulos y fue algo realmente que también me impactó, porque digo, es feo que cuando estás tú en el mejor momento tienes, las manos se te llenan de patrocinios, de apoyos, también sin muy lejos, tu entorno cercano, tú puedes y vaya, no encuentras dedos para conseguir contando. Hay derroches de apoyo. Así es. Y cuando más lo necesitas, todo el mundo desaparece. Se esfuma. Eso es muy triste, lo he pasado. Lo estoy contando porque me ha pasado. Hablo con el director Rommel, me está pasando esto, no tengo entrenador, estoy puesta para Los Ángeles, yo confío en que creo en mí, yo puedo y demás. Y se logra concretar un entrenador que se llama Jordanis Borrero, que también es medallista olímpico, y en ese momento estaba en Cuba. Y fue ahí, empezó otra batalla difícil, porque se acercaba la competencia y yo no tenía entrenador. Me mandaba las planificaciones desde Cuba, y créeme que de milagro, entre el Instituto del Deporte, me ayudaron con unos documentos ahí, y el vuelo para el entrenador, la CONADE también con su logística increíble. El entrenador llegó 3 días antes de mi competencia. Wow. 3 días antes de mi competencia, ¿y qué crees? Gané el primer selectivo. Wow, felicidades. Gané el primer selectivo, eso fue este año, en mayo del 2025. Me sentí tan contenta, te digo por qué. Porque en el 2021 yo no ganaba ni un evento. Es que para un atleta que estuvo en lo más alto del podio, llegar después y perder con todos, con las novatas incluso. Yo perdía hasta con, no es que yo me merite, pero realmente tú comparas el currículum y yo perdía yo quedaba en tercer lugar. Claro. Y era me pegaba emocionalmente. ¿En el ego? En el ego de decir, bueno, yo tenía estas marcas y con esas marcas yo estuviera
en el top 5 a nivel mundial y ahorita soy nada, porque es difícil emocionalmente manejar ese tipo de estrés, es muy duro, la verdad. Cosa que yo creo que los atletas nos es muy duro contarlo. Así es. Así es. Oye, qué bueno, desde aquí, desde el programa del Pi al Pa, le mandamos un saludo a Rommel Pacheco, que ha sido muy importante la ayuda de Rommel Pacheco y de una persona que casi nunca se menciona. Tu esposo también ha sido un eslabón importante en tu resurgir. Así es, yo creo que el maestro Rommel Pacheco ha sido un director hasta el momento que ha escuchado mucho a los atletas, se ha visto los nuevos emprendimientos que ha tenido en la CONADE. Creo que todos los atletas nos sentimos en casa, realmente en casa, y eso da mucho que hablar y que desear de. Yo creo que le auguro muy buenos resultados de aquí a Los Ángeles. Confío en sus habilidades, en lo que ha estudiado, y se nota hoy en día la nueva CONADE que hay en México. Muy bien. También créeme que este nuevo ciclo, yo le agradezco mucho a mi esposo, a mi psicólogo, pues muy poquitas, no, estoy rodeada de muy poquitas personas que lo valoro muchísimo, que desde que yo caí en un salón de operaciones y vi cómo todo el mundo se alejaba, créeme que las personas que te puedo decir que le agradezco de corazón, que han estado conmigo, también a Elisabela, tengo gusto de conocerla, créeme que lo cuento con los dedos de la mano. Sí. Gracias. Son muy poquitas personas que realmente valoran este momento. Aremi, has pasado por mucho en el deporte. Eres una mujer con mucha resiliencia, muy enfocada, eres terca, por eso es que has tenido todos tus resultados. Y acaba de pasar un mundial en Noruega. En ese mundial tú venías con muy buenas expectativas. De hecho, habías hecho en entrenamiento 135. Y 107 kilos de arranque. Con eso, en cuanto tuvieses colocado en el Mundial de Noruega, ¿qué pasó en ese Mundial? Y ¿qué tan difícil es viajar? Bueno, ya eso me lo dijiste, viajar sin tu entrenador es muy difícil, pero cuéntame de ese Mundial, ¿qué pasó? Bueno, el Mundial de Noruega, créeme que fue un mundial donde la preparación fue muy intensa, fue una de las preparaciones de este año específicamente, que fue la más dura porque estuve ya manejando pesos súper importantes, y no solo de una repetición, sino de a dos, con intensidades fuertes, que en ese mundial, para mi entrenador y para mí, las expectativas era entrar dentro del top 5 del mundo. Obviamente que un regreso así, después de mucho tiempo fuera, era una expectativa muy alta, pues placentera también, ¿por qué no? Y pues para las instituciones que me han estado respaldando, créeme que iba a significar muchísimo más. Una, porque el apoyo, saben que pues en las instituciones saben que el resultado pues da el que te apoyen o sepan que el apoyo que te están brindando te está dando resultados, ¿no? En ese mundial, para mí, las expectativas y para mi entrenador, la verdad, no se cumplieron absolutamente en nada. Gracias a Dios, lo digo así, no me fui en blanco. Creo que faltó mucha logística dentro del cuerpo, en el cuerpo técnico que me acompañaba en ese momento. Mi entrenador no pudo estar en ese mundial por cuestiones de papeles migratorios, porque él pues es muy difícil contratar hoy en día pues de la manera rápida, pero rápida es muy difícil contratar a un entrenador cubano que esté legalmente en México, por lo que hemos visto de toda la migración ahorita a nivel internacional, y no se pudo concretar la ida al mundial, y créeme que eso influyó muchísimo en mi resultado. Regresé de ese mundial, créeme que deprimida. Claro. Deprimida porque un resultado, no solo en ese momento de la competencia, no solo es del atleta, es también logística, coordinación y deseos, más que nada, que el atleta
pueda llegar a colocarse en un mejor lugar a nivel mundial. Sí, me pegó muchísimo. En esas últimas competencias a nivel internacional tuve el gusto de platicar con cada uno de los entrenadores y cada detalle que me decían, sea positivo o negativo, yo llegaba a México y me sentaba con mi entrenador Jordanes y le decía, me vieron así, 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 y con eso trabajamos para ser mejores. Pero ahora en el mundial que pasó, créeme que no tuve herramientas ni que hablar con él por la falta de coordinación y de logística que hubo en ese momento, que a mí me dejó en shock. Pero bueno, créeme que después del mundial se viene una competencia que son el Campeonato Centroamericano, clasificatorio para los Juegos Centroamericanos del 2026. Y en ese momento le dije a mi entrenador, no me vuelve a pasar algo así. Me tengo que preparar muchísimo más, esté usted o no. Claro. ¿Y qué crees? Que en ese centroamericano fue otra versión de mí completamente al mundial. Y créeme que me siento contenta. Una, porque mi entrenador sí fue. Y fue algo muy importante en la logística, en la coordinación. Porque muchos piensan que la halterofilia es salir, levantar la primera y ya todo es fácil. No, ahí empieza lo más difícil. Así es. Lo más difícil porque tú sales con un primer peso, intento, le das, pero como va subiendo el peso, es lo más difícil mantener un atleta coordinado, caliente para las siguientes pruebas. Y ahí es donde entra lo importante del entrenador, que te conoce, sabe cuando ya no le tienes que poner más repeticiones, más peso, sabe que cuando estás un poquito agitado. Entonces son muchas cosas que complementan que el éxito sea del entrenador y del atleta también. Acaban de pasar recientemente el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos del 2026 y tú estás de regreso, está de regreso la Dama de Hierro mexicana. Gracias. Cuéntanos qué significó este resurgir para ti, porque agarraste bronce en arranque, envión y total. Así es. Cuéntanos qué sentiste. Pues muchas emociones positivas, todas, pues contenta una porque era el primer evento en el que viajaba como entrenador, porque pues por logística pues no se había podido concretar, estatus migratorios y demás, un tema ahí complicado. Entre la CONADE, el instituto se logró concretar la ida como entrenador. Era una de las cosas que a mí me brindaba seguridad, porque como comentaba, el entrenador pues tiene muchas cosas positivas que brindarle al atleta en ese momento, logística y demás, ¿no? Otra, porque era el único clasificatorio para los Juegos Centroamericanos del año próximo. Era también más compromiso, pero compromiso del bueno, ese de que de que vas dignamente representando a tu país, que lo quieres poner en lo más alto, o sea, ese compromiso bonito. Ajá. Y otra de lo que el cual yo me sentía pues alegre, era porque era un viaje aquí cerca, en corto. Y pues créeme que desde que llegué a Dominicana, como atleta, y que tú fuiste atleta, tú no vas a dejar mentir. Cuando sabes y estás seguro de ti mismo, tú sabes cuando ya te sientes ganadora. O sea, cuando sabes que la preparación estuvo intensa, ya te sientes tú, ya lo decretas, ya te lo crees, ya créeme que caminas y vas derrochando esa hambre ganadora por todos lados. Y eso créeme que lo sentí desde que llegué a Dominicana. Y eso que no fue una preparación de esa magnitud como la que tuve para el mundial, porque como entrenador siempre uno planifica las competencias de prioridad. Y créeme que del mundial al campeonato centroamericano había un mes de diferencia, y tener un pico de esa forma deportiva es muy complicado agarrar, está muy pegado del mundial al centroamericano. Pero créeme que en el arranque, cerrar este año con esas 3 medallas me hace sentirme una Aremi diferente, más fuerte, más segura, renovada, alegre. Ahora créeme que disfruto mis entrenamientos como nunca, como cuando yo inicié en la halterofilia.
como que si hubiera vuelto a nacer, así algo muy bonito que siento. Es mi primer evento, después de 2021 no había ganado ni una medalla nacional e internacional, y esta es la primera que gano después de, ¿cuántos años? 4 años. 4 años. No ganaba ni una internacional. ¿Puedes creer cómo yo me puedo sentir? Es increíble. Regresar con esas medallas junto con mi entrenador, que no se haya podido viajar, que con él comparte estos momentos tan bonitos. Créeme que ha sido un entrenador que me ha brindado mucha seguridad, me aporta muchas cosas positivas todos los días, constructivas. Déjame te cuento, la competencia, créeme que una de las expectativas que yo llevaba era que quería hacer mis 6 intentos correctos. En el arranque, créeme que fue algo genial, hice mis 3 pruebas, cerré con 107 kilogramos, una marca, no es que no haya hecho ese peso en años atrás, sino que para mí es una marca que ya estoy acercándome a mi máximo. Cerré con 107 kilogramos en el arranque, los 3 intentos bien. Y en el envión, pues era mi meta. Quiero hacer mis 3 intentos del envión también. Abrí con 130, todo bien. El 133, como vuelvo y repito, a veces como atleta de mucha experiencia agarras muchas manías, y el entrenador me estaba haciendo hincapié de un error ahí que tenía, y me salió ya casi en los últimos 2 movimientos. En el 135 intento remediar esa mala, un error ahí, detalle que tuve, y créeme que me salió tan bien. El despegue, el jalón y el recibir fue lo que me falló. O sea, el intentar ya, el estar ascendiendo fue lo que me falló, pero créeme que fue uno de los movimientos que cuando terminé dije, no puedo creer lo que la mente puede hacer. Porque si tú me ves levantando el 133 kilos y comparas con el 135, lo fallé de una forma que está bien que me pase, porque eso me hace mejorar como atleta. A veces de los errores no te puedes también encasillar tanto. Al contrario, soy una persona de que si algo me falló, trato de borrarlo, pero no olvidar el error para poder ser mejor atleta. Y puedes agarrar esta competencia, es para eso, es para la preparación, forma parte de, no es lo mismo entrenar que competir con un público, con una presión, y cuando llegues a tus Juegos Centroamericanos del 26, ya vas a ir más pulida. Así es, créeme que han sido meses, porque con mi nuevo entrenador empecé a trabajar desde mayo, llevamos muy poco tiempo. Ha sido, créeme que una preparación que él ha ido tratando de construir conmigo, porque no hubo tiempo de crear una buena base, como él me dice, pero mi voluntad ha hecho que todas estas cosas se puedan hacer realidad. Aremi, fíjate que ya sabes que yo te sigo mucho, Me di cuenta que fuiste a un selectivo para hacer la selección nacional, y ahí no pudiste ni siquiera levantar 100 kilos. Cuéntame cómo pudiste dar ese salto tan grande en menos de 4 meses. Así es, déjame te cuento algo que me ha pasado con mi nuevo entrenador, y que con los años que llevo ya en el alto rendimiento, la experiencia que tengo, me gustaría compartírtelo. Es que desde el primer día que mi entrenador, Jordani, se presenta en el área de entrenamiento, platicamos, nos presentamos y inicio a entrenar con él. Es como que si ya lo hubiera conocido desde hace años. Yo he tenido varios entrenadores, y con el primer entrenador me llevé aproximadamente 1 año en poderme adaptar a él, algunos a veces hasta 9 meses, un periodo muy largo. Y con este coach, créeme que desde el primer día haz de cuenta que yo ya había entrenado con él. Creo que eso fue algo muy importante, porque confía ciegamente en lo que hace, y es muy... cuando ya eres un atleta experimentado, tienes que ser, creo que muy receptivo, humilde también, tener los pies en la tierra para poder recepcionar lo que te dice un nuevo entrenador, porque a veces nos quedamos con manías, con enseñanzas que no son buenas para tu forma de levantar. Y he sido tan receptiva que yo creo que eso fue lo que me hizo ser un Aremi diferente y dar ese salto, el escuchar, el darle la oportunidad a una nueva persona de que me enseñe
como si fuera una principiante. Ok. Muy bien, Aremi. Pues dinos para terminar, porque ya nos hemos alargado bastante, ha estado muy deliciosa tu entrevista, hemos conocido un poco más de lo que pasa con Aremi detrás de las cámaras, en el entrenamiento, que no es nada comparado con lo que la gente pueda percibir de ti. Y háblanos de tu perspectiva, qué significa para ti Los Ángeles 2028. Bueno, mi perspectiva en estos momentos... ¡Dale! Créeme que yo siempre me he trazado metas que para muchos podrán pensar estás loca. De hecho, a veces mi frase es siempre, mi sueño es tal cosa. Y entonces mi esposo me dice, ¿cómo eres la soñadora? Me dice. Entonces siempre me bromea con esas cositas. Pero créeme que yo regresé a este ciclo de Los Ángeles, una porque está cerca de casa, está cerca de México. Hay muchos mexicanos allá que creo que eso va a hacer mucho la diferencia. Quisiera que toda mi familia estuviera en esa justa deportiva tan importante. Para Tokio no se pudo por la pandemia. Y una cosa y una meta personal es porque en México no ha habido doble medallista olímpica en levantamiento de pesas. Y regresé a concretar esa meta. Sé que es una expectativa muy alta. Sé lo que conlleva ser medallista olímpico. Sé el compromiso y demás. Entonces, creo que por esa parte no voy a batallar. Y otra cosa muy importante, a mí la halterofilia me apasiona y eso es un factor importante a mi favor. Lo reconozco y me lo ha dicho mi entrenador también. Y algo también que me ha hecho creer que sí pudiera hacerlo realidad es que tengo un entrenador que confía en mí. Eso es importante. Y siempre me ha dicho que tengo muchas cualidades positivas, tengo el talento y por qué no poder descubrir más allá de cuál es mi límite como deportista y como atleta. Y eso es lo que me hace seguir de pie y por eso estoy de regreso. Excelente, Aremi. Yo te deseo un excelente, bueno, ya no podemos hablar de cuatrenio porque ya lo que quedan son 2 años nada más para Los Ángeles. Yo te deseo que lo que te queda del cuatrenio sea algo placentero, que cumplas con todas tus metas, que puedas ir a todas tus competencias con tu entrenador, que mucha falta que te hace. Ya probaste, después de tantos años sin un entrenador, ya probaste que es diferente, se siente diferente la competencia y pues todo lo mejor para ti. Algunas palabras para la gente que te sigue, porque hay mucha gente que te quiere. Bueno, decirles que muchísimas gracias a todas las personas tan lindas que siguen mi carrera deportiva, que se interesan por saber más allá de lo que hace un atleta y también por apoyar a todo el equipo mexicano, estar pendiente de todos, de los resultados y demás. Y a toda la audiencia del Pi al Pa, que muchas gracias por ver todas las entrevistas. Realmente yo no me pierdo ninguna de sus entrevistas, son súper interesantes. Gracias. Y que sigan suscribiéndose, que hay Pi al Pa para rato, para mucho largo tiempo. Pues a mi audiencia del Pi al Pa les recomiendo, sigan la carrera de Aremi Fuentes, la dama de hierro, y no se van a arrepentir. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos. Hasta la próxima.